Hola, ¿qué tal mi gente? Yo soy Eso es otro canal. Producción, la maravillosa intro. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ソニアミナイ。 Y hoy te traigo cómo dibujar en el celular o móvil con una tableta gráfica en 10 pesos. Como ya sabrás, uno de mis dispositivos favoritos es el móvil. Además de que es asequible para dibujar en digital, es con el que más siento cercanía con la comunidad. Dibujar en el móvil, a pesar de que las aplicaciones son bastante buenas, pues sigue siendo un reto por los temas del espacio y porque aún no se pueden hacer muchos atajos. Y por eso tuve en cuenta muchos comentarios donde me decían que en realidad disfrutaban dibujar en el móvil utilizando una tableta. He visto que hasta ahora se han desarrollado cosas como comprar una tableta y conectarla al teléfono, que me parece una cosa como, en mi opinión, ¿no? Y aunque disfruto las tabletas más en el ordenador que en el móvil, porque allí es donde siento que puedo disfrutar más toda la superficie o donde siento que tengo mejor coordinación de la tableta con la pantalla o donde siento que puedo configurar mejor los atajos y sacarle provecho, pues he recibido bastantes comentarios donde veo que piden recomendación de tabletas para trabajar en el móvil. Y mis amigos de XP-Pen me enviaron la serie de Ecofan, que hoy vamos a revisar el tamaño XS, que es el que considero que va mucho mejor para el móvil. Y además te tengo un sorteo donde te puedes ganar una. Y ahora vamos a hacer el unboxing, revisión, y vamos a dibujar aquí en estas de Ecofan XS. ¡Vamos! Aquí estoy en el escritorio lista para abrir la caja. En esta ocasión voy a abrir las dos tablets de tamaño XS porque creo que son las que mejor irán con el móvil debido al tamaño, que son las más portátiles. Lo primero que ves es el sticker de Fénix, la mascota de XP-Pen, adherido a la bolsa donde viene la tablet. Por supuesto voy a retirar los protectores para poder utilizarlas y que además puedas ver la superficie mate con la línea brillante en la parte superior. Por la parte de arriba está la entrada tipo USB para conectarla y además un agujero para cordón para que puedas asegurarla o incluso para ponerle un adorno de estos que se le ponen a los móviles. Las de Ecofan vienen en 4 colores, que son el negro clásico, que es el que acabaste de ver, además de verde manzana, azul espacial y esta que es la rojo carmín, que está bastante llamativa. Algo que noté es que son muy ligeras, pesan incluso un poco menos que un móvil, así que son bastante cómodas para poderlas llevar y trabajar con ellas en cualquier lugar. Viene con su lápiz, el cable para conectar al ordenador o a los demás dispositivos, 10 repuestos de puntas, el anillo para cambiar las puntas, el manual, garantía y tarjeta de agradecimiento. 1. Conectar la tablet. Para conectar la tablet al móvil, lo que debes tener en cuenta o debes tener a mano es poseer el adaptador, que en realidad esta tableta no lo trae, pero igual no es un inconveniente muy grande porque suelen ser bastante económicos. Independientemente de este detalle, la tableta me parece que funciona muy bien y además es muy cómoda por el tamaño. Una vez tengas el dispositivo conectado, algo que te recomiendo es que tengas cargado tu móvil o tu celular al 100%, porque no vas a poder ocupar el puerto porque por allí vas a conectar la tablet. Así que si vas a dibujar bastante tiempo, pues es mejor que la batería esté completamente cargada. Aunque la verdad, ya a forma de comentario, sí te digo que no suele descargar dramáticamente el móvil, porque yo tenía mi móvil trabajando a tope, con toda, abusé de la batería y de la RAM de mi pobre móvil porque yo tenía abierto el Ibis Paint, estaba escuchando podcast y estaba grabando la pantalla y aún así duré trabajando como 5 o 6 horas.
horas. Así que no descarga dramáticamente tu móvil. En mi caso, cuando conecto la tabla al móvil o al celular, él me lo reconoce como un teclado externo. Así que cuando vas a contestar un mensaje de WhatsApp o cuando vayas a escribir algún texto que necesites que salga el teclado, pues el teclado no va a salir porque está conectada la tablet. Pero lo que me pareció positivo es que igual cuando tú la desconectas y luego la vuelves a conectar, la reconoce súper rápido y entonces no vas a tener problema con esto. Pero sí vas a tener que estar desconectando y conectando si pretendes hablar o textear. Con las tabletas de XP Pen, para trabajar en el móvil, por lo general tienes que ponerlas en posición vertical, lo cual me parece bastante lógico y bueno. 2. Configuración del dispositivo. En este caso la tablet no trae botones, aunque si la quieres para el móvil es posible que no puedas configurar mucho. Sin embargo, los lápices por lo general traen 2 botones, que yo allí voy a configurar las opciones que el IBIS me permite. Por ejemplo, allí voy a poner la paleta de color y en el otro el que dice borrador y brocha para variarlos y que la verdad me parece bastante prácticos tenerlos cerca. Y con la mano opuesta voy a hacer los otros atajos que me permite hacer el programa, por ejemplo, deshacer, rehacer, rotar con los 2 dedos, hacer zoom y escoger el resto de las opciones del menú. Por otro lado, el gotero cuentagotas, que lo puedes activar cuando dejas pulsado el lápiz en un lugar por mucho tiempo, o también lo puedes desactivar en el menú, que yo recomiendo desactivarlo sobre todo cuando estés haciendo sketch para que no se vaya activando a cada rato cuando hagas un poco más de presión. 3. Pinceles. Y ahora te voy a compartir algunos tips con los que yo configuré mi pincel por si te gusta cómo se ve. Como ya debes saber, uno de los mejores pinceles se llama lápiz difuminado y yo lo utilizo mucho, pero le cambié varias cosas para que quedara como me gusta más. Sobre todo por si tienes la posibilidad de usar la presión, entonces puedes alterar a tu gusto y recomiendo altamente entrar a explorar las opciones. Igual, independientemente si no puedes o no tienes una tablet o un lápiz especial para poder hacer presión, igual también te recomiendo que entres a este tipo de menús de pincel para que puedas configurar mucho mejor. Y así voy a comenzar a alterar el lápiz difuminado. Y lo primero que hice fue cambiarle la forma donde dice patrón de pincel para que quedara cuadrado. Le puse el que dice punto y pues tiene una forma de cuadrado. Porque no tengo problema con los pinceles redondos, pero igual creo que los pinceles cuadrados generan como una textura diferente en el trazo. Luego fui al menú básico y donde dice grosor de inicio y final puse la barra en la mitad para que no perdiera la forma del todo. Lo mismo hice en el menú desvanecer, porque si no, no se vería como ese trazo cuadrado, perdería la forma, pero sí activé donde dice forzar desvanecido. Ahora, otra cosa que hice fue ponerle un poco de textura y para eso fui al apartado donde dice textura y yo escogí el patrón que se llama papel de dibujo. Pero para que quedara como un poco granulado le puse las barras a la mitad para que no quede ni muy granulado ni muy poco, o sea, como que quede justo en el punto, porque si no se van a ver demasiados espacios y yo quiero que los brochazos y las formas queden sólidas. Ahora en dinámica le subí al que dice velocidad de grosor para que cuando pinte más rápido tenga más variación en el trazo, y lo mismo hice con el que dice opacidad. Y básicamente así mi pincel difuminado pasó a ser un pincel Midnight, porque ya es otro pincel prácticamente, pero en el fondo de su corazón sigue siendo el pincel difuminado que recordaba. Adiós pincel difuminado, como te conocí, aún sigues en mi mente. Igual luego también lo puedes configurar de fábrica y ya te queda tal cual como estaba al comienzo. Otro pincel que usé pero que lo dejé así fue el aerógrafo del 60% y básicamente con estos dos trabajé todo el tiempo. 4. Boceto. El tema de mi dibujo va a ser una sirena porque estamos en el Mermaid y se me iba a acabar el Mermaid, o sea, se iba a acabar mayo y no había dibujado ninguna sirena, pero bueno, aquí está la sirena. Algo que me gusta hacer es dibujar en perspectiva y en este caso voy a dibujar mi sirena mirando hacia arriba como en plan soy muy linda pero un poco letal. Así que la voy a hacer sentada a la orilla y eso es vital, tener la idea y la meta clara porque si no voy a empezar a divagar y la voy a empezar a cambiar y al final me va a salir otra cosa y yo lo que quiero es esta idea.
No sé si te ha pasado esto, igual como que creo que a todo el mundo le ha pasado que quiere algo y al final sale otra cosa. Bueno, igual. En cuanto a la estructura, entonces voy a comenzar a hacer las figuras sobrepuestas una sobre otra, dejando las más grandes más cercanas y las más pequeñas más lejanas, como si dibujaras una torre de bloques y círculos. Sin embargo, ya mi imaginación voló un poco más y haré la mitad del cuerpo como sumergido en el agua, así que tengo que hacer la mano que está en el pecho como si estuviera sosteniendo el collar de perlas hacia afuera, como más cercana. Una idea muy similar a lo que hice en el fanzine hace un tiempo atrás, el fanzine de sirenas. Entonces para eso hice la estructura y el boceto de la mano un poco más adelante y por encima del resto del cuerpo. El cabello, por otro lado, estaría genial con unas secciones flotando por encima del agua y con otras en el fondo. Entonces también haré las puntas del cabello un poco más grandes, las que quiero en la superficie. Las sirenas suelo dibujarlas con las orejas alargadas, como que sean más fantasiosas, y de hecho con escamas en el cuerpo, porque al final me gusta considerarlas que sean similares a los peces, como más cercanas a su lado marino que incluso al lado terrestre. Igual esta idea me ayuda para que también los colores sean mucho más variables, sobre todo los de la piel, y que sean más dinámicos, hacerle las escamitas y las piedras incrustadas. 5. Color base. Debajo de la capa del boceto voy a poner los colores base o los flats, ya que tengo una idea de dónde están las zonas. La verdad aquí suelo pensar mucho en la escena y en la luz del día, por ejemplo, si es temprano, si es de noche, si está oscureciendo, y en fin, así voy a saber qué tan saturado o desaturado quiero la piel, por ejemplo. Además aquí voy a pintar la piel como de un color verde porque quiero que el tono sea bastante fantasía, y en este caso escogí un tono verde desaturado para que cuando haga las zonas de luz y los brillos destaquen más. Dentro de los flats o de los colores planos voy a escoger colores análogos en este caso, y además de que estén cercanos quiero que sean fríos porque imagino, no sé, esta sirena como que tiene la sangre similar a la de un reptil o la de un tiburón, bueno, que puede aguantar la profundidad del océano. Igual que si haces una sirena con tonos cálidos, también seguramente te va a quedar genial. Para contrastar un poco el verde, entonces voy a escoger tonos fucsias como rojos, pero rojos con base fría o con base azul, para que queden aún como más cercanos. En cuanto al fondo no voy a hacer mucho porque quiero hacer los detalles en la superficie del agua, así que voy a hacerlo justo para marcar dónde está el suelo en el que ella está sentada y darle más profundidad con colores más oscuros. 6. Más color. Y ya tengo mis bases. Ahora voy a comenzar a dar más tonos contrastantes para darle más volumen a la situación. Algo que suelo hacer y que me gusta usar mucho es utilizar colores más intensos y más claros en algunas zonas. Siento que cortan bien y que generan más vida y que hacen que el color quede aún más interesante. Además de que hace que la piel sea más brillante, y en este caso como tiene unas pequeñas escamas o quiero esa sensación, pues entonces va a quedar bastante bien. Además en la piel, como viste, utilicé con el aerosol un poco de color rosa frío en algunas secciones de la piel donde esta suele ser más delgada o donde suele quemarse un poco por el sol, digámoslo así, para humanizarla un poco más, sobre todo en la parte de las mejillas, del pecho, de los hombros, este tipo de zonas donde se aplican estos tonos y los personajes quedan aún más adorables. También usé tono amarillo para las luces de la piel en las zonas más arriba o más cercanas. Pero este amarillo tiene un subtono verde claro para que sea más cercano al color de la base, es decir, al tono verde desaturado con el que empecé a trabajar desde el comienzo. Y esto funciona muy bien cuando estés trabajando los colores, es decir, pensar en que si son fríos o si son cálidos, es decir, si es un rojo con un subtono más frío o si es un rojo con un subtono más cálido. Y así seguramente te van a quedar mucho más cercanos todos los colores, independientemente de qué tono sea el que hayas escogido. El cabello lo quería más rosa o por lo menos más brillante y le apliqué más colores intensos para que contrastara.
sobre todo para que acompañara las zonas claras que había hecho y que enmarcara más el rostro y las cejas. A modo de comentario me gustaría decir que la tabla se me hizo bastante cómoda, sobre todo porque puedo apoyar la mano y que es bastante sensible, pues ya sabes que casi no me gusta hacer mucha presión, sin embargo siento que capta bastante los trazos. Sin embargo debes tener un poco de cuidado porque tiende a rayarse un poco rápido, pero en cuanto a funcionalidad va muy bien. 7. Line art o delineado. En capas más arriba del dibujo suelo comenzar a hacer el delineado utilizando los mismos colores, clonando con el gotero. La verdad es que así me gusta más como queda el delineado, usando los mismos tonos, porque siento que se pueden marcar algunas zonas más oscuras. Es como si de alguna forma estuvieses sombreando desde el delineado. Lo que sí es verdad es que la mayoría de las veces los colores que escojo tienden a ser una versión más oscura o más saturada que los de la base. Por lo general en las intersecciones o en algunas zonas que quiero que se marquen mucho, casi siempre los ojos, el rostro, porque de lo contrario es como que se pierde un poco la definición de la figura o hay que hacer zonas demasiado contrastantes para poder diferenciar. En este caso los colores que escogí para hacer el line art fueron colores rojos fríos más intensos, magentas, fucsias, morados, verdes oscuros, básicamente todos los colores clonados con el goteros y alterados un poco para que estén a juego. 8. Brillos. Para marcar zonas brillantes me gusta hacer puntos pequeños de luz que suelen ir uno cerca al otro para marcarlo en los centros de las partes claras de los dibujos donde ya he pasado el aerosol anteriormente. Y sobre todo en este caso se supone que ella había estado sumergida en el agua, entonces está brillando un poco cuando está en el sol. Aunque imagino yo que no es un sol directo porque de lo contrario hubiese marcado más la luz. Pero sí quiero que sea brillante, por lo menos que se vea un poco húmedo el cabello. Entonces le hice varias luces en las partes más altas, más arriba, donde seguro sí va a estar un poco el reflejo del sol. Y aquí usé un color casi blanco en algunas zonas para que quedaran más contrastantes, aunque la verdad si pones muchos en todas partes del cabello se va a ver un poco raro. Yo la verdad antes solía pasarme un poco con esto porque la verdad es que sí aportan mucha información, dan como mucha magia, ánimo, felicidad. Pero ahora intento controlarme un poco, por lo menos cuando estoy haciendo el cabello y la ropa. Pero como dije, este cabello está mojado, lo mismo la piel es más brillante, entonces los voy a poner así como más largos. Y también le puse en las joyas porque estas reflejan la luz y son más brillantes. 9. Capa multiplicar. Y llegó el momento de hacer el agua. Yo estaba esperando esto desde que comencé porque sabía que aquí se iba a componer más el dibujo y tomar mucho más vida. Y es que el agua la hice creando la capa en modo multiplicar encima de todo, que me salió mejor hacerlo con el barril de relleno para que todo quedara de un solo color parejo. Y no hice un tono muy oscuro porque igual quiero que sea el fondo, pero también quiero que se vean un poco las piernas, la cola y el cabello, lo que está sumergido. Y lo que hice fue luego empezar a borrar las zonas que están por fuera del agua, lo que está flotando, para que dé más profundidad. También me apoyé un poco del aerosol como borrador para que quedara más suave y pudiera ver algunas zonas, como te dije, los brazos, a lo mejor la cola o ese tipo de secciones como el cabello que están en el fondo para que no se perdieran totalmente. 10. Luces y detalles. Para que el agua quedara más brillante, entonces me apoyé de color blanco para hacer zonas como si fuera espuma o brillo donde está cerca ella para también simular donde está el movimiento. Y para esto creé una capa en modo normal más arriba, donde iba a poner este color para que quedara sólido. Estas luces y detalles las hice con diferentes grosores y en diferente intensidad para que quede como ese movimiento natural que tiene el agua moviéndose. Algo que también hice fue poner y variarle el color a la capa multiplicar donde creé el agua y así tenía como más colores reflejados y más variedad para que se entendieran mejor las formas, sobre todo la cola del pez. Y así quedó el resultado final de la sirena hecha con la XP Pen Decofan XS en el móvil, que la verdad es
está bastante bien, esta tabla bastante ligera y muy portátil, sobre todo para trabajar en el móvil. ¿Qué tal te pareció el resultado final? La verdad yo quedé bastante contenta y debo decir que la tableta me respondió bastante bien, me dio muchas sorpresas y la presión y todo funcionó increíble. La verdad creo que funciona bastante bien con el móvil y además le puedes sacar mucho más provecho o utilizarla en el ordenador también. Y ahora sí, vamos con las bases del sorteo. Debes tener en cuenta que si ganas el sorteo es posible que haya cobros extra dependiendo de la aduana de importación de tu país, en el cual no se puede hacer nada porque en todos los países es un caso diferente y tendrás que hacerte cargo. Solo es una posibilidad que debes tener en mente antes de participar. Por lo demás, el envío corre por cuenta de Expipen. Y participar es muy sencillo, además de que es internacional, y ahora voy a darte los pasos que debes seguir para poder concursar o participar y ganarte esta tableta DecoFan XS. El primer paso es estar suscrito a este magno canal. El segundo paso es estar suscrito al canal de YouTube de Expipen. El tercer paso es seguirme en mi IG, que te lo dejo en la cajita de descripción. Y el cuarto paso es poner en la sección de comentarios todos los emojis que van apareciendo durante el video en el orden y decirme cuál es tu interpretación o qué significan estos emojis en una frase. El ganador será escogido al azar de la sección de comentarios a través de la plataforma Comment Picker y será anunciado el 18 de junio del 2021. Es decir, el sorteo cerrará el 17 de junio y el 18 de junio será anunciado el ganador. Y el quinto punto o extra o aclaración, solamente un comentario por usuario, porque yo habilitaré en el Comment Picker la opción que quita o anula los usuarios duplicados y entonces no va a servir de nada todo ese esfuerzo. Así que con un solo comentario que pongas por tu usuario es más que suficiente. Además, no olvides, esto es muy importante, sexto, no olvides ponerme tu usuario de IG para que yo pueda relacionar o verificar que me estás siguiendo por allí. Y también debo agregar que igual si no ganas, pues también te dejo un código de descuento para que puedas adquirirla con la misma calidad a menor precio, que te lo dejo en la cajita de descripción o en el comentario fijado, y que lo puedes habilitar simplemente copiándolo y pegándolo o escribiendo directamente cuando vayas a hacer tu compra en la tienda oficial. No olvides suscribirte, darle like y activar todas las campanitas para poder estar en contacto más seguido. Mi nombre es Sonia y nos vemos en el próximo video. Bye.